Buenas a todos jóvenes. En esta ocasión vamos a hablar de un proceso sumamente importante que está íntimamente ligado con lo que habíamos visto en la clase anterior sobre obtención de energía. Eh, Ahorita vamos a hablar de la respiración, que es la forma en que se libera la energía. En la en la sesión anterior habíamos hablado de la relevancia del proceso de fotosíntesis, particularmente para fijar CO2. Eh, me escuchan bien, jóvenes? Sí, profe. Ok, para fijar CO2 y obtener glucosa, ¿no? Ahora sí, la siguiente fase, esa es como el primer capítulo de una novela, ¿no? El segundo capítulo es qué pasa con esa glucosa que se formó en el proceso de fotosíntesis, al menos en plantas. Eh, y en los animales, bueno, todos los nutrientes que ingerimos van a ser degradados en varios componentes, en carbohidratos, en proteínas, en lípidos, y en el caso de los carbohidratos, estamos hablando principalmente de glucosa, ¿no? Entonces, la glucosa que se produce en plantas y la glucosa que obtenemos los heterótrofos, con la ingesta de los alimentos, necesita ser metabolizado a través de un proceso catabólico, a través del cual vamos a destruir, entre comillas, la glucosa para poder extraerle toda la energía que contiene. Y cuando hablamos de energía en sistemas biológicos, estamos hablando de unas moléculas muy específicas que se llaman como jóvenes. ATP. ATP, ¿verdad? Ese es el combustible metabólico que usamos todos los seres vivos, desde las bacterias hasta llegar a nosotros. Los temas en los que nos vamos a concentrar son esos siete que está ahí en esta sesión. Entonces, entender primeramente, por si no había quedado claro, qué es una reacción redox. Repásenlo ahí en el libro. Van a ver que el proceso este, de destrucción o catabolismo de biomoléculas como la glucosa es un proceso catabólico porque van a transformar una molécula compleja en unas más simples y van a obtener energía. Ese proceso genera energía. Por tanto, es exergónica la reacción. Vamos a conocer las cuatro etapas de la respiración celular y sus productos. Entonces, esta clase también es muy bioquímica, ¿no? Y eh, recuerden siempre que el modelo, todo esto está ocurriendo dentro de ustedes. Entonces, el modelo que usamos son nuestras propias células individuales. Dentro de la gran mayoría de sus células van a ver estas organelas que están aquí, que se llaman como, a la derecha que estoy señalando. Jóvenes, ¿cómo se llama esta organela? Mitocondria. Es una mitocondria, exactamente. Aquí es donde se van a desarrollar estos procesos que tienen que ver con la respiración celular y la obtención de ATP. Entonces, eh, la sesión anterior o la clase anterior de fotosíntesis, recuerdan que era en otra organela muy distinta, que se llama cloroplasto. Y ahorita los productos que obtuvimos en la fotosíntesis, si ustedes fuesen plantas, pues van a pasar a la mitocondria. Y en el caso nuestro que somos animales, entonces eh, los azúcares y nutrientes que obtuvimos por la ingestión de alimento van a pasar también a esta fábrica de combustible que se llama
mitocondria, ¿no? Eh, entonces, también vamos a hablar en detalle de cada una de esas cuatro fases que componen la respiración celular y vamos a terminar con algunos ejemplos de qué es lo que pasa con organismos que no tienen oxígeno, qué pasa en condiciones anaeróbicas. Ana es sin y aeróbica se refiere al hecho de que no, de si hay o no hay oxígeno. Entonces, algunos organismos tienen que jugársela en condiciones anaeróbicas y ahí la mitocondria ya no va a funcionar. La mitocondria tiene una dependencia estricta de oxígeno. Si no hay oxígeno, no funciona. Entonces, algunos organismos en condiciones de poco oxígeno o ausencia total de oxígeno, acuden a otros mecanismos eh, para respirar, que se llama respiración anaeróbica o fermentación. Eso es lo último que vamos a ver en esta sesión. Entonces, ¿qué es exactamente la respiración celular y quiénes la llevan a cabo? Bueno. Eh, en general se le llama respiración celular a todo el conjunto de procesos, a ver, a todo el conjunto de procesos que se requieren para la extracción de energía de los alimentos. Y esa extracción, ya sabemos que va a ser en forma de ATP. Al final lo que queremos obtener es ATP a partir de el sustrato alimenticio que estemos utilizando, ya sea carbohidratos, ya sea lípidos, ya sea proteínas. Y ocurre en muchos organismos, en la mayoría de organismos, ocurre en las mitocondrias, excepto cuando estamos en condiciones de que no hay oxígeno, digamos, en condiciones anaeróbicas, es otro proceso más simple y menos eficiente el que ocurre. Entonces, básicamente lo que tenemos es este escenario. Eh, Recuerden que en la fotosíntesis lo que se obtenía era este producto que está aquí a la izquierda, que estoy señalando, este aquí. ¿Cómo se llama eso? Ese compuesto. Glucosa. La glucosa, exactamente. Entonces recuerden que ese se formó en la clase pasada. Lo vimos que se formó aquí en los tilacoides y en el estroma. Y ahorita esa glucosa, eh, bueno, estos eran los productos de la reacción pasada, pasan a la mitocondria para poder extraer el ATP, para producir el ATP. Entonces es una reacción más de óxido reducción o una reacción redox. Recuerden que en toda reacción redox va a haber un compuesto o un sustrato que se oxida eh, y por oxidación entendemos cuando se pierden protones o electrones. En este caso, la glucosa está perdiendo los grupos hidronio, como pueden ver, y para producir CO2 en la respiración celular. ¿Y quién recibe estos electrones de la glucosa? El oxígeno, ¿no? Entonces el oxígeno se reduce. Por eso se llaman reacciones redos, que son las reacciones predominantes, digamos, en los sistemas biológicos. Siempre va a haber un compuesto que se oxida y otro que se reduce o recibe esos electrones. Entonces ahí tienen ese ejemplito, que es la respiración celular. Entonces, vamos a entrar en detalle de lo que ocurre en esta señora mitocondria que ustedes ven ahí. Eh, Recuerden que en nosotros, en todos los seres humanos, pues, y animales superiores, pues, principalmente aquí se va a producir la energía. En otros organismos, principalmente bacterias y algunos hongos, también puede ocurrir la asimilación de los alimentos y respiración, celular en otras organelas o por otras vías distintas. Vamos a ver, si se reinició.
Déjenme ver que algo pasó aquí. Ahí se reinició. Bueno, vamos a ver. Ok. Entonces, en ausencia de oxígeno va a ocurrir la respiración anaeróbica, como mencioné antes, y esa ocurre directamente en el citoplasma, no en la mitocondria, porque recuerden que la mitocondria para activarse, para funcionar apropiadamente, requiere, ¿qué cosa requiere para funcionar la mitocondria? ¿Qué co- Oxígeno. Oxígeno. Si no hay oxígeno, no va a ser posible realizar la respiración y la extracción de ATP. Bueno, entonces en esta clase vamos a tener un científico destacado, lo que yo llamo el héroe, digamos, de la historia. En este caso es el señor Adolf Krebs. Adolf Krebs, un bioquímico, creo que era alemán, ¿sí? Este, y él fue pionero, digamos, uno de los pioneros en el área de la investigación bioquímica, principalmente para descifrar cuál era la ruta a través de la cual el piruvato iba a dar origen, digamos, al resto de componentes químicos que van a permitir que se extraiga el ATP de los alimentos. Anteriormente, antes del año 1950, este, el escenario no estaba muy claro. Lo que se sabía era básicamente esto que está acá. ¿Qué ocurría a la glucólisis? Vean que estas son las cuatro fases de la respiración celular. Vamos a tener glucólisis, formación de acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones y quimiósmosis. Antes de 1950, antes de los trabajos, digamos, de Krebs, se conocíamos hasta aquí, digamos. Entonces, durante casi 2 siglos, se desconocía lo que ocurría después de la formación de la acetilcoenzima A. Se sabía que ocurría esa reacción, pero lo que pasaba después se ignoraba, o sea, ignorábamos cómo nuestras células y las células de cualquier otro organismo, cómo hacen para extraer el ATP o la energía de los nutrientes. Entonces, teníamos un conocimiento incompleto, digamos. Y ya con el ciclo de Krebs, pues se completó el panorama, digamos. Ahora se tiene mucho más claro de qué es exactamente lo que ocurre. Ahora podemos armar la historia completa y sabemos que después de que se forma la acetilcoenzima A, van a ocurrir el proceso 3 y el 4, ¿no? Y en el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, son sinónimos, se van a producir dos ATPs, pero vean que en la fase final de la respiración celular, durante el transporte de electrones y la quimiosmosis, se van a producir 32 ATPs, o sea, la gran mayoría de energía que obtenemos todos los días en cada una de nuestras células es producto de la quimiosmosis, ¿no? Pero la quimiosmosis no sería posible y ni el transporte de electrones si no ocurren estas tres fases previas. Eh, entonces, otro nombre que se le da al ciclo de Krebs también, que lo ven por ahí, es ciclo del ácido tricarboxílico. Normalmente nosotros le conocemos como ciclo del ácido cítrico o ciclo del ciclo de Krebs, pero en algunos textos más viejos también se les llama ciclo del ácido tricarboxílico porque el citrato, que ahorita vamos a ver, o ácido cítrico, tiene tres carbonos, la molécula previa, digamos. Bueno, ¿está claro, jóvenes? Sí. Ok, entonces,
Yo sé que me van a preguntar, profe, nos tenemos que aprender de ahí. Aquí sí, porque es sumamente importante. Digamos, estamos hablando de cómo funciona cada una de nuestras células, del metabolismo más universal que puede existir. Esto no es algo que existe solo en humanos, existe, como les digo, desde las bacterias más simples hasta llegar a nosotros. Entonces, es algo que tenemos en común todas las formas de vida. Son mecanismos bioquímicos ultraconservados a lo largo de la historia evolutiva, durante muchos miles de millones de años, ha existido y sigue existiendo y eh, probablemente si no ha evolucionado, si no ha cambiado prácticamente nada, es que de ahí es muy eficiente el sistema, ¿no? Entonces, otra cosa que deben tener presente, además de entender cada una de las fases, que ya casi las vamos a detallar, es la ganancia neta que se obtiene en cada proceso. Vean que donde están esas estrellitas, eso es Power, ¿no? Eso es Power Ranger, ahí dos ATPs, dos ATPs aquí también y 32 ATPs en la fase 4 en la cadena de transporte de electrones. Vean que en la fase 2 no se produce energía, no se produce ATP, está vacío. Es como una fase de transición, digamos. Este, y ahí solo se va a respirar, se va a producir CO2, pero no vamos a obtener ganancia en forma de combustible metabólico o ATP, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Entonces repásense muy bien esa diapositiva y complementenlo con lo que viene en el libro. Ese esquema viene ahí en el mismo libro de Mather y ahí, si les quedó alguna duda, pueden leerlo con más detalle. Esto sería básicamente lo mismo, jóvenes, que mostramos en la diapositiva anterior. eh, Ahora, con un poco más de detalles. Vean que yo les dije que la glucólisis eh, genera dos ATPs, pero vean que para iniciar el proceso hay que invertir, la célula tiene que invertir dos ATPs. Al final, el proceso genera cuatro ATPs, por tanto, la ganancia neta es cuatro que se generaron, menos dos que se gastaron, quedan dos ATPs de ganancia neta. ¿Está claro? Sí. Eso en la glucólisis, ¿no? Que vean que la glucólisis ocurre ¿a dónde? ¿Dónde ocurre la glucólisis? Jóvenes. En la mitocondria. Interpreten bien la figura, o sea, para eso está la figura. ¿Dónde está ocurriendo la glucólisis de acuerdo a la figura, a la imagen que tienen ahí? Citoplasma. Ahí dice citoplasma, ¿no? Entonces, todo lo que todo esto que está aquí afuera es citoplasma. Entonces, la glucólisis tiene la particularidad que ocurre fuera de la mitocondria. Y el producto, que sería el piruvato, ese es el que entra a la mitocondria para seguir con la fase 2, que es la formación de la acetilcoenzima A. Entonces, eh, porfa, cuando se les ponen así las diapositivas y esquemas de este tipo, no es solo para que se vea bonito, o sea, el esquema dice muchísimas cosas, solo que con frecuencia ustedes no lo saben interpretar apropiadamente. Entonces, aquí dice citoplasma, glucólisis. Y ya todas las otras tres fases ocurren dentro de la mitocondria. Entonces, que esté claro eso. Y también la ganancia neta que se obtiene en cada fase. ¿Cuál sería la ganancia neta en esta fase? Que sería la producción de acetilcoenzima A, jóvenes. ¿Cuánto ATP produjeron ahí? No se produce. Exactamente, no se produce nada. Si se produjera, aquí iría. Entonces aquí es la única fase en que no se produce ATP. Y se genera NADH, que es un acarreador de electrones,
y también se produce CO2, o sea, se respira. Ahí ya, por eso se llama respiración celular. Si se genera CO2, entonces se está respirando. Nosotros respiramos porque liberamos CO2 y absorbemos oxígeno, ¿no? Es lo que hace la mitocondria. Y en esta fase está liberando CO2. También en la fase del ácido cítrico, en el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, se libera CO2 también. Y se producen más NADH y FADH, que son acarreadores de electrones, que son indispensables para mantener o producir la cadena de transporte de electrones, que es la última fase. Vean que en la última fase, aquí dice 32 o 34 ADP se transforman en 32 o 34 ATPs, porque eso va a variar con el organismo. Entonces, algunos organismos eh, eh, producen 34 ATPs en la cadena de transporte de electrones y otros producen 32. Lo más común es 32. En nuestro caso, son 32, digamos. Entonces, en total tendríamos 2 ATPs aquí en la glucólisis, 2 ATPs en el ciclo de Krebs y 32 ATPs en la cadena de transporte de electrones. En total, 2 más 2 4 más 32 36 ATPs, pero en algunos organismos podría aumentar a 38. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, Entonces, ahorita vamos a ver en más detalle cada una de esas fases. Y aquí les dejo en esta tablita un resumen de las 4 fases y los materiales de inicio o sustratos y los productos finales de cada reacción. Entonces, por ejemplo, en la glucólisis, por cierto, en algunos textos más viejos a la glucólisis le dicen glicólisis, son sinónimos, solo que es un término un poco más viejo. Entonces, en algunos libros viejitos, ustedes van a encontrar que siguen usando glicólisis, pero nos referimos al mismo proceso. Es una manía que tenemos los biólogos y bioquímicos, y gente de otras áreas relacionadas de poner sinónimos para la misma cosa, un montón de sinónimos, y eso a veces confunde a la gente que no es del área, pero sepan que glicólisis y glucólisis es lo mismo, ¿no? Entonces les ponía el ejemplo de la glucólisis, bueno, que ahí les dije que se producen 2 ATPs al final. El objetivo es romper la molécula de 6 carbonos, que es la glucosa, en 2 moléculas de 3 carbonos, que básicamente es el piruvato. Y los materiales de inicio es glucosa, ATP, NADH, ADP y fosfato, ¿no? Son los principales materiales. Y al final lo que se va a obtener es piruvato, que es el objetivo principal. Se van a producir 2 ATPs y vean que el NADH ganó un grupo hidronio o un electrón y entonces esta molécula se oxidó o se redujo. Jóvenes. Vea que antes, al inicio, era solo NADH y al final de la reacción química se transformó en NADH. Entonces podemos decir que se oxidó o se redujo. ¿Qué opinan? Se oxidó. Vean que el NADH o el NAD solito ganó o se le adicionó un grupo hidronio. Yo les dije que quien gana electrones se reduce, ¿no? Entonces se redujo. Si hubiera sido al contrario, entonces se oxidó. Entonces repasen eso, porfa, porque si no van a tener problemas después en las pruebas. Eh, en este caso, por ejemplo, vean en el transporte de electrones, entró NADH como producto de inicio y vean que se transformó en NADD solito.
Entonces, en ese caso, ¿qué pasó con el NADH? ¿Se oxidó o se redujo al final del proceso? Uh, ¿Cómo? Se Se oxidó. redujo. Ah, perdón, sí, sección. Veo que todavía hay dudas, van a tener que estudiar, ¿no? Quien pierde electrones se oxida, quien los gana se reduce. Entonces, la respuesta aquí es que como perdió electrones, se oxidó. Quien gana electrones se reduce. Bueno, entonces, repásense esa tablita, cuáles son los productos de entrada o cuáles son los reactantes y cuáles son los productos finales de cada una de las fases. Eh, en la mayoría de reacciones asociadas a la respiración, vamos a tener dos tipos principales de reacciones, que son las deshidrogenizaciones, en donde se quitan o se transfieren átomos de hidrógeno, principalmente a la coenzima NAT más y FAT, que son los acarreadores de esos electrones. Entonces, los protones o electrones que se liberan en cada una de las reacciones son recibidos por esta gente, por NAD-D y FAT-D. Y a ese proceso donde se transfieren electrones se llaman deshidrogenaciones. Des es quitar, hidrogenar es hidrógeno, ¿no? Quitar los hidrógenos. Y hay otro proceso muy importante asociado con la respiración, que son este tipo de reacciones que se llaman descarboxilaciones, en donde se quitan o se eliminan grupos COOH eh, del sustrato, como es el caso de el CO2. Entonces, se puede eliminar el grupo carboxilo o se libera CO2 también. A eso se le llama descarboxilación. Entonces, son como las dos principales reacciones químicas que ocurren, o tipos de reacciones químicas que ocurren durante la respiración celular. Una que es la transferencia de átomos de hidrógeno o hidronios a estas moléculas, y la otra que es la liberación de CO2 o grupos carboxilos. A eso le llamamos respiración, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Bueno, entonces seguimos con la primera fase, ya más en detalle, que es la glucólisis, que no es más que, como les dije antes, la ruptura de la glucosa, que recuerden que son 6 carbonos que tiene esa molécula. Y entonces el primer paso para producir el piruvato es la fosforilación de los extremos del carbono 1 y el carbono 6, que son estos que estoy señalando ahí. Eso lo hace esta señora que se llama fosfofructoquinasa. ¿La están viendo, jóvenes? Sí. Esta doña, ella lo que hace es eso, le pega como unas banderillas, agarra fosfatos y le pega uno a cada lado. Obviamente es una reacción endergónica, porque vea que están gastando ATP. Para pegar fosfatos aquí usted tiene que gastar ATP. Entonces, está haciendo una molécula más compleja. Le está poniendo dos fosfatos a la glucosa y ahí ya se transforma en fructuosa 1,6-bifosfato, porque tiene un fósforo en el carbono 1 y otro en el 6. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre eso? Que esta molécula, a diferencia de la glucosa, esta nueva molécula que se creó aquí es sumamente inestable y comienza a oscilar, comienza como a vibrar, como que va a explotar, digamos. Y al final se divide en dos tucos, en dos medios tucos, como dicen por ahí, de 3 carbonos cada uno y con un fosfato. Y a eso se le llama gliceraldehído 3-fosfato. Entonces se crean dos gliceraldehídos 3-fosfato. Y la estructura es esta que está aquí a la derecha, ese es el esqueleto, digamos,
y vean que son tres carbonos y un fosfato pegadito ahí. Eh, Todavía le falta para obtener el piruvato, hay que quitarle los fosfatos a esas moléculas y eso ocurre en esta parte que está aquí abajo y gracias a la acción de la piruvato quinasa. ¿Qué es lo que hace la piruvato quinasa? A ver si me ayudan a interpretar ese gráfico que está ahí. ¿Cuál sería la función de la piruvato quinasa? Sabemos que es una enzima que cataliza esa reacción, pero ¿qué es lo que hizo exactamente? Jóvenes, la piruvato quinasa. El fosfato otra vez. ¿Cómo? Quitar el fosfato, más bien. Exactamente, el fosfato 3 lo hizo quitado y vean que esta es la nueva molécula que se formó y este ya es el piruvato. Es medio enredadita esa molécula, ¿no? Hacer tanta cosa, sería más fácil solo dividir la glucosa en dos tucos, ¿no? Uno de tres carbonos, cada uno con tres carbonos, pero bueno, el sistema que existe en la naturaleza es ese, que tiene que pasar por todos esos pasos para obtener dos moléculas de tres carbonos que se llaman piruvato y que esta es la estructura. Entonces, en ese proceso participan esas dos enzimas que les acabo de mencionar. El, el piruvato que se formó aquí en la glucólisis va a entrar en la fase 2 del proceso, que se llama la formación de la acetilcoenzima A. Y eso ya ocurre, a partir de aquí ya vamos para la mitocondria. Los procesos que siguen van a ocurrir en la mitocondria. Entonces, la segunda fase es la formación de la acetilcoenzima A. Eso ocurre en la matriz mitocondrial, ahí donde están las crestas mitocondriales. Eh, y básicamente, jóvenes, es tan sencillo, pero se ve tan complejo el proceso. La acetilcoenzima A lo que hace es transportar el grupo acetil que se va a derivar del piruvato, ese que se formó en la fase anterior de la glucólisis. Entonces, eh, el piruvato, o más bien el grupo acetil derivado del piruvato, que sería este que está aquí, se va a pegar a la coenzima A, formando el complejo llamado acetilcoenzima A. La coenzima A es este cofactor que ustedes ven aquí en azul, toda esta estructura tan compleja, ¿verdad? Que tiene 36 hidrógenos, 21 carbonos, etcétera. Yo se las pongo ahí para que ustedes vean lo compleja que puede llegar a ser una molécula de estas. Y esto que no estamos viendo la estructura tridimensional, ¿no? ¿Y cuál es el papel que juega? Es impresionantemente simple. Entonces yo no sé para qué, bueno, a veces uno se pregunta, no habría una forma más sencilla de transportar el grupo acetil que crear una coenzima tan compleja para hacer algo tan aparentemente tan simple, que es jalar el acetil que está aquí, este grupo acetil, enviarlo, transportarlo para la mitocondria, ¿no? Eh, pero bueno, así funciona el medio natural y los sistemas naturales, biológicos, y básicamente a este extremo se va a pegar el grupo acetil y ahí ya entramos en el ciclo de Krebs. Vamos a ver. ¿Está claro, jóvenes? Jóvenes. Sí, Vean que previamente a que se una la coenzima A, el piruvato va a sufrir una reacción de descarboxilación, o sea, respira, se ocurre la respiración, pierde un carbono y ahí ya se forma este grupo acetil que es al que se le va a pegar la coenzima A y se forma el compuesto este que se llama acetilcoenzima A. Y la reacción general que describe este proceso es esta que está aquí abajo, ¿no? Dos piruvatos más la coenzima A más dos NADH va a producir
2 acetilcoenzima A más esos otros compuestos. Eh, bueno. Entonces, una vez formado el acetilcoenzima A, ya podemos entrar en el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Entonces, vean que el acetilcoenzima A entra en la cresta mitocondrial o en la mitocondria y va a combinarse con el oxalato, que es este otro compuesto de 4 carbonos que está acá, y van a formar un compuesto de 6 carbonos nuevamente que se llama citrato. Vean que la señora coenzima A ya cumplió con su misión, que era llevar el acetil hasta el ciclo de Krebs. Y ahí ya es liberada y va a continuar el ciclo, va a seguir acarreando otros grupos acetil para continuar el ciclo. Ella no hace nada más que eso, solo jalar de un lado para otro el acetil. Y bueno, entonces siguiendo con el ciclo de Krebs, vean que se forma el citrato eh, y a partir del citrato, de esa molécula de citrato, van a ocurrir varias reacciones en las cuales se van a transferir electrones, y se liberan CO2. Vea que se libera por cada molécula de acetil que entra en el proceso, se liberan una, dos, este, dos moléculas de CO2. Y como son dos piruvatos que entran en el proceso, hay que multiplicar eso por dos. O sea, todo lo que está aquí es solo para una molécula de piruvato, pero recuerden que como son dos, hay que multiplicar por dos. Y ahí le da este resultado que está acá. Este, bueno. Vean que después de que ocurren estas reacciones, el citrato se va a transformar en compuestos de 4 carbonos porque perdimos 2 carbonos aquí en el proceso de respiración. Entonces, de nuevo vamos a tener solo 4 carbonos. Eh, Ese compuesto eh, va a formar un ATP en esta fase y como son dos moléculas, entonces la ganancia neta van a ser dos ATPs, como viene aquí, ¿no? Y al final se va a regenerar el oxalato a partir de este compuesto que está aquí, para lo cual primero tienen que ocurrir varias reacciones de transporte de electrones. Y aquí ya reinicia el proceso, digamos. Aquí ya está otra vez regenerado el oxalato y otra vez se vuelve a mezclar con el acetil y se forma el citrato y ahí empieza otra vez el proceso. La reacción neta o la reacción que describe el proceso del ácido cítrico, el ciclo del ácido cítrico Krebs, es esta que está aquí. Entonces vamos a tener en los reactantes oxalato más acetilcoenzima A va a producir citrato más coenzima A, ¿no? Esos serían los productos que se producen. Y la ganancia neta serían 2 ATPs. Está más o menos claro, jóvenes. Vean que aquí lo que hacemos es como una síntesis rápida de los procesos. No podemos profundizar demasiado porque si no, no nos alcanza el tiempo. Por la misma razón es que lo que se recomienda es que ustedes complementen con los libros de texto, ¿no? ¿Hay alguna duda con respecto al ciclo de Krebs, jóvenes? Hello. Yo creo que no, profe. Ajá, quedó claro. Estos números quedaron claros, estas matemáticas de acá. Esas de ahí. Está claro de dónde salen esos números. ¿Por qué 4 CO2? ¿Por qué 6 NADH? ¿Por qué 2 FATH? ¿Por qué 2 ATPs? Jóvenes, eso quedó claro. Sí, ¿Y cuál es la respuesta? Entonces, a qué se deben esos números? Porque si ustedes suman aquí es solo la mitad. Por ejemplo, contemos los ATPs, solo hay uno, ¿no? Y aquí dice que hay dos. NADH, por ejemplo,
dice que hay seis, pero aquí yo cuento uno, dos y tres. Entonces, ¿por qué está doble? Jóvenes. Porque ese es para un piruvato y para hacer el ciclo del ácido cítrico se ocupan dos piruvatos, Colecua, exactamente, esa es la más o menos. respuesta correcta. Correcto. Chócalas. Ok, Pura continuamos. vida. Funcionamiento de la cadena de transporte, fase 4. Ya estamos en la fase 4. Ahora la cosa se va poniendo emocionante. No se despeguen ahí de sus asientos, jóvenes, que sigue lo más mejor y lo menos peor. Todos los electrones eliminados durante los procesos previos van a ir a parar a la membrana mitocondrial interna. Y ahí es donde donde va a ocurrir, digamos, la quimiósmosis, que es este proceso eh, que viene por acá. Ya casi lo vemos en más detalle. De hecho, lo habíamos mencionado en la clase pasada. Algo muy importante, jóvenes, es que al final del proceso de respiración celular, el aceptor final de todos los electrones va a ser este señor que está aquí, el oxígeno. Entonces vean que aquí el bicho que recibe los electrones finales va a ser el oxígeno. En la respiración celular siempre es el oxígeno y se va a producir agua. O sea, el oxígeno, este ejemplo que está aquí es un ejemplo de reducción o de oxidación. Esta reacción de aquí, oxígeno más el hidrógeno produce agua. Eso sería un ejemplo de qué, de oxidación o de reducción. De reducción, Exactamente, porque está ganando electrones. Quien gana electrones se reduce. Aquí el oxígeno se redujo. Y si fuera la reacción inversa, sería de oxidación. Si pierde electrones, usted se oxida. Si gana, se reduce. Es solo mentalizar eso un poco. Bueno, en la membrana mitocondrial interna se transfieren todos esos electrones en esta membrana eh, y esos son transportados por el NADH y por el FAT-H2 y el aceptor final va a ser este señor que se llama oxígeno. Eh, y el ATP se va a sintetizar a través de esas reacciones redos exergónicas y específicamente a través de la fosforilación oxidativa, eh, que va a ser básicamente esto. Ya lo habíamos enunciado en la clase pasada, hablamos este, eh, de este proceso, ¿cómo se llama? De quimiosmosis. Y habíamos visto un grafiquito muy similar a este, ¿no? Entonces, como en la membrana interna existe eh, muchos protones, ese transporte va a ser pasivo, ¿no? Porque va a favor de gradiente. Y vean que pasa por este canal, los protones de hidrógeno pasan por este canal que está aquí de forma espontánea, por lo que es un transporte pasivo, como habíamos hablado la clase pasada. Y aquí va a ocurrir ese proceso de fosforilación oxidativa en donde el ADP le vamos a pegar fosfatos y se va a producir ATP, ¿no? Es muy simple la reacción, recuerdan. Ustedes tienen adenosín difosfato y si le pegamos un fosfato, vamos a obtener adenosín trifosfato. Es solo pegarle un fosfato más. Entonces, alrededor del 90% del ATP eh, que producen nuestras células se genera durante el catabolismo de la glucosa. Y el catabolismo de los lípidos y las proteínas genera el otro 10%. ¿Está claro? Jóvenes. sí, Hello. profe. Sí, profe, está claro. Ok. Entonces, repásense eso. Vamos con la siguiente.
Ok, yo les dije que el 90% del ATP se obtiene a través de glucosa, utilizando este sustrato. El otro 90 son proteínas y lípidos, como vemos aquí. Y vean que la reacción ahí va a variar un toque. Ya no vamos a pasar por las cuatro fases. Por ejemplo, en el caso de las grasas que ustedes consumen en los alimentos, algunas grasas y lípidos, se pueden transformar directamente en glicerol y después forma un compuesto intermediario que es el gliceraldehído 3-fosfato. eh, Recuerden que no pasa por la glucosa, porque aquí no estamos hablando de glucosa, estamos hablando de grasa, entonces la grasa se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y de ahí a piruvato. Y ahí ya sigue el resto de fases que vimos anteriormente. Eh, en el caso de, en otro caso puede ocurrir que los ácidos grasos se brinquen todo el proceso de glucólisis y se vayan directo a formar acetilcoenzima A. Ahí ocurre una reacción química en donde una vez se le une la coenzima A y se forma la acetilcoenzima A y ahí ya entra a la fase número 3 y 4 del ciclo, ¿no? ¿Qué pasa con las proteínas? Las proteínas son más fáciles de digerir, digamos, se degradan aminoácidos, que son los constituyentes de las proteínas, y de ahí vamos a obtener o vamos a pasar a la formación de piruvato, o puede ocurrir también que se transforme directamente en acetilcoenzima, o también que esos aminoácidos entren directo al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Calvin. Entonces, dependiendo del tipo de nutriente, así va a ser la ruta metabólica que va a seguir. Eh, la que sigue la ruta completa, la más larga de las cuatro fases, es la glucosa, ¿no? O los carbohidratos. Y vean que los productos finales o los productos de desecho van a ser distintos dependiendo de cada nutriente. En el caso de las proteínas es amonio, en el caso de los carbohidratos se produce agua y en el caso de las grasas el producto más común de desecho es el CO2. Eh, ¿Está claro, jóvenes? Está claro. Sí, profe. Qué raro, se oye súper cortado el audio de ustedes, como que están en en un estañón. Espero que yo no me escuche así. Bueno, este, hay dos tipos de respiración. Vamos a tener la respiración aeróbica, que es esa que ya vimos, y en algunos organismos más simples, principalmente unicelulares, algunos procariontes, bacterias, arcaeas y algunas levaduras que son hongos unicelulares, vamos a tener un fenómeno que se llama respiración anaeróbica, en donde no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, entonces eso va a ocurrir, la reacción va a ocurrir fuera de la mitocondria. La mitocondria queda inutilizada si no tenemos oxígeno. Entonces, si usted es una de esas bacterias, alguno de ustedes bueno, ustedes no. Eh, Hay organismos, bueno, nosotros sí tenemos algunas bacterias anaeróbicas que hacen ese proceso, pero podemos verlo también en organismos individuales como levaduras, etcétera. Eh, Ellos como no tienen oxígeno, entonces se utilizan otras vías alternas en donde se va a producir piruvato y los aceptores finales ya no va a ser el oxígeno, van a ser otras moléculas inorgánicas. Por ejemplo, en el caso de la respiración aeróbica podría ser el sulfato, el nitrato, el hierro y otros iones, incluso el mismo CO2 podría ser eh, el aceptor final de los electrones, pero nunca el oxígeno, porque si no, no sería una reacción anaeróbica. Eh,
respiración anaeróbica y fermentación no son exactamente lo mismo. Hay algunas diferencias bioquímicas. Por ejemplo, en la respiración anaeróbica, sí hay una cadena de transporte de electrones, que es la fase 4. La fase 4 sí ocurre aquí, pero en la fermentación no existe esa cadena de transporte de electrones, por lo tanto va a producir poca energía, porque recuerden que en la cadena de transporte de electrones es donde más ATP se producen, y si aquí no hay cadena de transporte de electrones, quiere decir que esos 32 ATPs que se producían aquí ya no se van a producir, solo se producen 2 ATPs como vemos aquí, y es a partir de la glucosa, ¿no? Entonces la fermentación siempre ocurre a partir de un sustrato específico que es la glucosa. Y la respiración anaeróbica puede ocurrir a partir de varios tipos de sustrato y está presente principalmente la respiración anaeróbica en bacterias y arcaeas. La fermentación, por su lado, ocurre principalmente en bacterias y hongos unicelulares como estos que están aquí eh, a a la derecha. Estos son levaduras, estos son bacterias, ¿no? Eh, entonces, los productos, tanto de la respiración anaeróbica como de la fermentación, son tóxicos para estos organismos, pueden ser tóxicos en altas concentraciones, pero para otros organismos es alimento, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Sí, Ahorita vamos a hablar un poquito más de la fermentación porque es un proceso sumamente importante en la economía humana, en la alimentación, en nuestra propia salud. Muchas de nuestras bacterias hacen fermentación o producen energía a través de este proceso de fermentación. Dice que se está acabando la batería. Voy a conectar un rato la batería antes de que se me acabe. Ahora sí. Bueno. Eh, entonces, la fermentación va a generar solo dos ATPs, como lo podemos apreciar acá. Vean que en esta reacción vamos a tener la glucosa. La fermentación siempre empieza con algunos alimentos que son ricos en glucosa y entonces lo que va a metabolizar estas bacterias y hongos es ese azúcar, digamos glucosa, sacarosa, etcétera. Y vean que se van a producir como ganancia neta solo 2 ATPs en comparación con los 36 ATPs que generábamos en la respiración aeróbica. Y vean que el producto final que se va a obtener acá, puede ser lactato o puede ser alcohol, dependiendo de si es fermentación láctica o si es fermentación alcohólica. Y en el caso del alcohol, es un compuesto de 2 carbonos y el lactato son 3 carbonos, como podemos ver ahí. Eh, ¿Está claro, jóvenes? ¿Aló? sí. Bueno, vamos a ver. Mm, Ok. Recuerden que la respiración anaeróbica también puede ocurrir en células musculares cuando hay poco oxígeno. Entonces, a veces nuestras propias células también pueden utilizar esta vía cuando nos encontramos en condiciones de poco oxígeno. Este,
fermentación alcohólica y fermentación láctica. Entonces, aquí se hace una comparación entre ambos tipos de fermentación. Vean que ambos tipos de fermentación producen solo 2 ATPs de energía, de ganancia neta. Y el producto va a ser muy distinto dependiendo de si es fermentación alcohólica o si es fermentación láctica. Vean que en la fermentación alcohólica se va a generar esta toxina que es el CO2, se libera CO2 y se genera alcohol etílico, 2 moléculas de alcohol etílico. Eso lo realizan principalmente la levadura, la fermentación alcohólica. Ha sido sumamente utilizada desde hace muchos siglos por el ser humano, es más, miles de años. eh, Desde el antiguo Egipto, la antigua Grecia, etcétera, ya se realizaban fermentaciones y se producían diferentes tipos de vino, etcétera. Entonces, el ser humano lo ha utilizado mucho. Cerveza también. Después está el otro tipo de fermentación, que es la láctica, que vean que el producto final va a ser lactato. Esto se usa mucho para producir productos lácteos como quesos, como yogurt, como kefir, etcétera. Eh, y aquí están involucrados también bacterias y algunos hongos unicelulares. ¿Está claro la diferencia entre ambos procesos, jóvenes? Sí, Entonces, si está claro, este, ¿cuál sería como la principal diferencia que ustedes ven entre ambos tipos de fermentación? Si tuvieran que elegir una. Uno libera CO2, el otro no. Puede ser, pero quizás hay algo más importante que eso. Es cierto eso que dicen. Eh, el producto final, vean que es muy distinto. Una cosa es el alcohol etílico y otra es el lactato. El lactato es como un tipo de leche, de, un producto lácteo, ¿no? Y aquí es alcohol, entonces es muy distinto. Y vean que el producto o los reactantes eran exactamente lo mismo, era glucosa, ¿no? Comenzó con glucosa, pero el producto final, la vía que siguió es muy distinta. Ambos productos son muy utilizados por el ser humano desde hace muchos siglos, como les dije. Eh, Aquí hay una comparación entre los 3 tipos de procesos que estamos viendo: respiración aeróbica, anaeróbica y fermentación, para que lo tengan claro. Eh, Vean que aquí está organizado por destino inmediato de los electrones, por productos recibidos o que se forman. En el caso, por ejemplo, la respiración aeróbica, es agua. En el caso de la anaeróbica son sustancias inorgánicas. eh, y en el caso de la fermentación también son compuestos orgánicos reducidos como alcohol o lactato, ¿no? Entonces, no son la misma cosa, tienen sus diferencias específicas. Y bueno, entonces repásense esa tablita ahí para que les quede claro. ¿Hay dudas sobre esa tablita o sobre lo que hemos hablado hasta ahora? Todo claro, profe. Bueno, está rarísimo ese audio, casi que no lo escucho. Cuando ustedes hablan es así como que viene del espacio la señal. No sé si es que tienen, no sé, algo pasa. Bueno, entonces, fermentaciones en la cocina que se usan principalmente a nivel culinario para que ustedes vean la relevancia que esto tiene. Todos ustedes desde hace muchos años están consumiendo uno o varios de estos productos y los siguen consumiendo y probablemente hasta el final de sus vidas van a seguir consumiéndolo porque son alimentos muy, pero muy importantes que hay que consumir. Eh, bueno, algunos sí, otros no tanto. Por ejemplo, el pan.
también es producto, está asociado con la fermentación, pero no necesariamente es tan bueno, más que todo si tiene gluten, ¿no? A alguna gente más bien le hace daño, entonces no hay que excederse. Entonces la fermentación es un proceso esencial, ¿no? Muy antiguo. La fermentación alcohólica permite producir cervezas, vinos, con ayuda de levaduras y algunas bacterias también, pero principalmente levaduras. Recuerden que las levaduras son hongos unicelulares. Es lo que más se usa, digamos, para hacer cerveza y vinos. Eh, y la fermentación láctica, se utilizan principalmente bacterias, y también algunos hongos beneficiosos o mutualistas, que ya casi vamos a hablar en más detalle. A través de la fermentación láctica, ustedes crean todo tipo de productos lácteos procesados. Algunos incluso vienen mezclados con hongos, como este queso que está aquí, que ahorita olvido el nombre, pero es muy rico. Tiene un sabor fuerte, es un hongo verde que viene ya en el queso, digamos, está impregnado ahí. Y no sé si alguien ha probado alguna vez ese tipo de queso con hongos verdes. Sí, yo, riquísimo, Sí, es bueno, ¿verdad? buenísimo, sí. De hecho, yo soy intolerante a la lactosa y eso no me cae mal, más bien. Exactamente, porque ya está procesado, ha pasado por el proceso de fermentación láctica. Entonces, a ese punto es que iba. La mayor parte de la población mundial es no tolerante a la lactosa. Más que todo si ustedes dejaron de tomar leche pura por varios años, entonces ya el organismo pierde, digamos, esa preadaptación. La verdad, el ser humano es único entre todos los animales que existen en el planeta, en el sentido de que sigue bebiendo leche después de adulto, después de que eh, en la mayoría de animales solo las crías beben leche y después se destetan y nunca más vuelven a beber leche. El ser humano sigue, hay gente que bebe leche hasta que muere, ¿no? Desde que nace hasta que muere. Ya no es leche materna, digamos, pero es leche de vaca o leche descremada, leche, qué sé yo. Entonces, el ser humano es un bicho aberrante en ese sentido. No existe otro animal en la naturaleza que siga bebiendo leche después de los estadios iniciales, digamos. Ningún otro mamífero hace eso, solo nosotros. Y por tanto, no es natural, digamos, beber leche ya a la edad de uno, digamos, después de que usted, después de los 2, 3, 4 años de edad, ya debería parar el consumo, pero bueno, se sabe que tiene sus beneficios también, porque es fuente de carbono, es un alimento bueno. eh, Dependiendo, si es muy procesado, no es bueno. eh, y lo cierto es que la enzima que permite la digestión de la lactosa no está hecha para permanecer en la edad adulta, desaparece o se reduce considerablemente su concentración después de los 4 o 5 años de edad, porque no estamos programados, digamos, para beber leche después de esa edad, pero bueno, lo seguimos haciendo y por eso hay que hacer leche descremada y hacer inventos ahí, etcétera. Eh, bueno. Entonces, algunos ejemplos de productos derivados de la fermentación alcohólica y láctica. Entonces, vean que fermentación alcohólica, estamos hablando básicamente de pan, de cerveza, de vino, de sidra, de todo tipo de bebidas espirituosas. Espero que ustedes no sean fans de beber esas cosas porque no, el exceso de alcohol no es bueno para la salud. ¿Sabían eso? Sí, profe. Ah, Sí, bueno, pues ahora ya, si no lo sabían, ya lo saben. Entonces, el abuso no es bueno y la verdad no es un nutriente que obtenemos naturalmente o es algo más artificial que inventamos ahí y hasta cierta medida,
puede ser nutritivo, digamos, pero controlado, ¿no? Y vean que a través de la fermentación láctica se producen otro montón de productos, queso de soya, vino de sidra, té de azúcar, yogurt, incluso hasta las aceitunas pasan por ese proceso ahí para crear aceitunas en salmuera. eh, Tenemos, bueno, ya mencioné el yogur, tenemos el kefir, el vinagre también. eh, Cuando uno produce yogur, por ejemplo, utilizando kefir o lactobacillus, si uno lo deja pasarse varios días, digamos, de más, el resultado final va a ser este que está aquí, vinagre. Van a producir un tipo de vinagre. Porque se acidifica mucho, digamos, el producto. Entonces, por eso va a tener su punto apropiado. La kombucha, también es otro producto importante, muy saludable, rico en probióticos, al igual que el kefir y algunos yogur más naturales. El kefir es un yogur, un tipo de yogur, digamos, que llaman yogur búlgaro. Eh, Tanto la kombucha como los yogures son ricos en probióticos. ¿Alguien sabe qué es un probiótico? Jóvenes. ¿Qué es, prof? ¿Cómo? ¿Qué es? Sinceramente no me suena. ¿No le suena? Mm, mm. Bueno, un probiótico es un alimento que contiene muchas bacterias beneficiosas. Recuerden que nosotros tenemos muchísimas bacterias, más que todo asociadas con la digestión, y un probiótico casi que es indispensable que estemos consumiendo porque una comunidad de bacterias saludable va a mejorar su salud, va a mejorar su energía, va a mejorar su sistema inmunológico, va a mejorar un montón de cosas en nuestro metabolismo. Si tenemos comunidades de bacterias, recuerden que la mayor parte de células que tenemos en nuestro cuerpo son bacterias mutualistas, pero si están débiles, si están desgastadas, si ustedes no las reponen, las consecuencias pueden ser nefastas, van a pasar enfermos, se van a enfermar con cualquier gripita que aparece, el sistema inmunológico va a estar debilitado, etcétera. Entonces, a partir de ahora, vamos a ya a la parte final de la clase, voy a hablarles un poco de cómo funciona la kombucha, específicamente este producto, y cómo funciona el yogur búlgaro o kefir, y cuáles son sus beneficios, ¿no? Entonces, bueno, ya antes de pasar a eso, tecnología asociada a la fermentación, bueno, se ha industrializado en muchos países porque es un mercado multimillonario, ¿no? Son miles y miles de millones de dólares que se producen a nivel mundial, derivados de panes, de vinos, de cerveza, de quesos de cualquier cantidad de tipos que utilizan el proceso de fermentación láctica, en este caso, y fermentación alcohólica en el de arriba. Entonces, industrialmente en todo el mundo representa un mercado importante y también para los emprendedores, pues es una opción de negocios que siempre va a existir, siempre va a haber una demanda grande por alcohol, por bebidas espirituosas que llamamos, por pan, por quesos, por lácteos, etcétera. Eh, entonces, para que se lo lleven para casa, algunas recomendaciones que les voy a dejar asociados, digamos, con aplicaciones de la fermentación, del proceso de fermentación que ya describimos. Entonces, uno que yo recomiendo, jóvenes, es cultivar esto, hacerlo ustedes mismos, digamos, la famosa kombucha. No sé si
Si alguien ha bebido kombucha recientemente o alguna vez o ha escuchado, eh, eh, no sé, alguien Yo que ha la he bebido, probado, pero no me gusta. no le gusta. Es que seguro la has tomado pura, porque una kombucha uno la puede hacer a su gusto, digamos. Normalmente, ¿qué es la kombucha? ¿Cómo se hace? Bueno, se hace básicamente con este proceso que está acá. Vamos a tener una infusión de té en agua caliente, té negro, té rojo, hay varios tipos de té. Ahí lo compran en el supermercado. Si van a hacer 1 litro, de ahí yo pongo unas 4 bolsitas, digamos. 4 bolsitas, pongo agua a hervir, ahí pongo el té, hago la infusión. La infusión es sacar el té del agua y dejar solo el té ahí. Se deja enfriar. Ah, bueno, antes de dejarla enfriar, pónganle azúcar crudo, no azúcar refinado, porque de ahí no es saludable. Entonces, azúcar moreno, azúcar crudo, azúcar orgánico. Ahí le ponen, yo le pongo normalmente para 1 litro unas 3 cucharadas, no más que eso. Recuerden que estos organismos, las bacterias y los hongos, van a usar como fuente de alimento, ¿qué sustancia? ¿Cuál sería el sustrato? La glucosa. La glucosa, entonces necesitan algún tipo de azúcar. Entonces les estamos poniendo azúcar, por eso si no le ponen azúcar, el SCOBY va a morir. El SCOBY es ese cultivo simbiótico de hongos o, o de, ¿cómo se llama? De levaduras y bacterias, ¿no? Que es esa bola que ustedes veían aquí, es el SCOBY. Esto está formado de levaduras, que son hongos unicelulares, y un montón de bacterias beneficiosas para la salud. Entonces, una vez que ustedes enfrían el té y ya está azucarado, ahí sí le ponemos nuestro SCOBY. Vamos para aquí. Le ponemos el SCOBY ahí en un tarro de vidrio y se le pone una tapita, un trapo, un pañito ahí para que entre oxígeno. Si ustedes lo taparan con una tapa, eso puede explotar, ¿no? Ese tarro, por la cantidad de gas que se produce. Entonces, por eso hay que dejarle eh, como un filtro ahí, le ponen una tela, un paño limpio, qué sé yo, para que ese gas vaya saliendo y que no explote y que no entren insectos, no entren moscas, no entren bichos. Se deja a temperatura ambiente. Normalmente son 2 semanas, máximo 3, depende de qué tan ácido ustedes lo quieran. Entre más tiempo lo dejen, más ácido va a ser eh, la kombucha. Después de eso, eh, bueno, ya le pusimos el SCOBY, ¿no? Lo dejan esos días que le dije. Y después ya está para cosecha, lo pueden beber así, lo filtran ahí con un colador, el SCOBY lo reutilizan y lo cuelan el líquido o algunas botellas de estas ya traen una llavecita, entonces ni necesitarían colarlo, solo abren el tubillo y ahí se beben eso así o lo echan en una botella para una segunda fermentación en otra botella de vidrio y ahí le pueden echar frutas o alguna cosa para que les dé, y le pueden echar más azúcar si quieren, para que les dé un sabor rico, digamos, a mango, a mora, a nance, alguna cosa que a ustedes les guste. Y ahí está el secreto en eso de que me gusta o no me gusta, va a depender mucho de cada paladar. Ahí, a mí no me gusta muy acético, me gusta intermedio. Si lo dejo más de 15 días ya me queda muy ácido, es como tomar vinagre casi. Entonces yo lo dejo máximo 15 días y si hago una segunda fermentación a veces para darle algún sabor distinto, digamos, a mora, a mango, etcétera. Eh, cuando ustedes ingieren estos productos, están ingiriendo un montón de probióticos. Por ejemplo, en la kombucha ustedes tienen presente todas estas bacterias y hongos que son beneficiosos para la salud, un montón de cándidas, tienen Saccharomyces, tienen estos otros aquí. eh, y también hay un montón de bacterias que están todas estas, por ejemplo. Todos estos organismos
son sumamente importantes para fortalecer el sistema inmunológico y su capacidad de digerir alimentos. O sea, para no tener constantemente estreñimiento, diarreas, este tipo de cosas, y para tener un sistema inmunológico fuerte, no enfermarse por cualquier cosita. Entonces, cuando ustedes ingieren este tipo de probióticos que ustedes mismos pueden producir, están ingiriendo salud, solo que en su medida. Ustedes no se van a beber no se van a beber un litro entero de kombucha, por ejemplo, quizás un vasito por día. Esto que tenía aquí era como un mito que existe, una historilla ahí de cómo surgió la kombucha. Ahí se cuenta, se dice en el bajo mundo que alguna vez existió un emperador japonés que se llamaba Injo, que estaba muy enfermo, padecía de unas diarreas terribles, pasaba el día entero sentado ahí en el trono, casi no podía comer, todo le caía mal, que no sé qué. Y entonces ya estaba listo casi para la foto y alguien le recomendó a este curandero, que era famoso en otro país asiático ahí, que se llamaba Kombu Chin Wan, y ese kombu le llevó precisamente kombucha y lo curó con kombucha. Y después el hombre el emperador, estaba pegando brincos ahí, estaba de a tiro, se repuso y desde entonces por toda China se difundió, digamos, la fama de la kombucha como elixir de la inmortalidad, qué sé yo, por por ese hecho que ocurrió, ¿no? Que casi que salvó la vida del emperador japonés ese y se difundió por toda Asia, después por Rusia, después por América, etcétera. Entonces, la historia del SCOBY y la kombucha se remonta a miles de años atrás, ¿no? Hay muchos artículos científicos que también demuestran que consumida con moderación puede ser muy favorable, digamos, para la salud humana. Bueno, aquí vienen algunos beneficios de la kombucha. Yo les recomiendo por eso, si quieren optar por esa vía, yo consumo kombucha y kefir desde hace varios años, desde hace unos 8 años por lo menos, pero a intervalos porque han habido periodos en que se me mueren los SCOBY porque de ahí estoy de gira o los descuido y sí hay que eh, tener ciertos cuidados para no perder el cultivo. Eh, Entre los beneficios de la kombucha, pues se mencionan esos que están ahí, incluso una mejora de la memoria. Un mito sobre la kombucha. Hay gente que cree que esto es producto de la fermentación alcohólica y el alcohol que tiene esto es muy poco, la verdad, porque es una vía distinta. Recuerden que no es eh, la fermentación alcohólica, no es lo que predomina aquí. Se produce principalmente vinagre y usted no se puede emborrachar con vinagre, ¿no? Le puede dar acidez, pero no se va a emborrachar con vinagre. La cantidad de alcohol etílico que se produce es muy poca, porque el alcohol etílico es usado por los hongos para hacer ácido acético. ¿Entienden? Entonces la concentración va a ser muy poca. Pero eso no significa que usted se va a tomar este tarro de 4 litros entero en un día. Ahí eso no va a ser bueno, sino que se toma un vasito diario, qué sé yo. ¿Dudas, jóvenes? ¿A qué sabe? Tengo curiosidad. Mira, tenemos un grave problema con el audio porque no escucho. Yo escucho así como una interferencia extraterrestre. Suena horrible, no sé si es mi compu eh, o- o- No, que a qué sabe la kombucha, así, sin bueno, agregarle nada. más o menos te entendí ahí. Suena horrible el audio. Eh, Cuando usted la toma pura, digamos, eh, como acá. eh, Como una mezcla de un tipo de vino, pero medio pasado, como avinagrado. Pero es rico, digamos. Y si usted lo haya, y si está frío, es más rico todavía. Es efervescente, es como
una bebida gaseosa muy distinta de las que usted ya ha probado. Y es muy refrescante. A mí me gusta este acidito así moderado, y muy avinagrado no, porque me siento así como tomando vinagre. Este, tiene cierto sabor a vinagre, digamos, pero dulcito. Y es bastante refrescante. Si usted hace la segunda fermentación, que es mezclarlo con frutas, digamos, en una botella, lo saca de ahí y echa eso en una botella y le echa pedacitos de fruta o licúa, qué sé yo, fresa, y le echa fresa o licúa un poco de mango y se lo echa o se lo echa en cuadritos y lo deja un par de días ahí fermentando por segunda vez, va a absorber el sabor a mango, va a absorber el sabor que usted le ponga ahí y sabe todavía más rico. Pero a veces yo no tengo paciencia y me la tomo así. Le puede poner un poco de hielo si quiero, la pone en la refri una vez que la saca del tarro. Y es que tiene que probarlo para saber, pero si tuviera un sabor es como una mezcla, que es como un tipo de gaseosa avinagrada y que puede tener un sabor frutal si usted le puso fruta, si hace la segunda fermentación. Profe, ¿Cómo? ¿y el kéfir de agua también se le puede hacer eso, de echarle fruta y esas cosas? Mira, el audio está terrible. Mejor yo creo que escribe porque no sé qué está pasando, si es mi compu o qué, pero se escucha. Que, Entendí. ¿Ah? que si al kéfir de agua se le puede hacer lo mismo de echarle frutas. Ah, el kefir. Todavía no vamos por el kefir. Que yo sepa, no. Estaría raro mezclar un producto eh, de ese tipo, derivado de fermentación láctica con frutas. De ahí puede hacer el invento, o sea, la creatividad no tiene límites. Ahí me No, avisa, cumple. pero yo digo el de agua, no el, Sí, el no de el agua. agua, el de agua. Es un líquido. De ahí quizás es que yo hago de leche, kefir de leche para obtener más que todo un tipo de yogurt y hago kombucha, pero el kefir en agua yo no lo he hecho. Este, no me, no veo que tenga mucha gracia. A mí me gusta el yogur, digamos, para mezclarlo con los cornflakes, que es lo que yo como, un tipo de granola con cornflakes y kefir y un poco de leche. Es normalmente mi desayuno, ¿no? Pero kefir en agua aún no he hecho. Este, de hecho, no sé, me imagino que sabe a vinagrado también, ¿no? El kefir en agua. Profe, De hecho, ¿saben? como Ujú. usted escribe la kombucha, siento que debe de saber parecido. De hecho, a mí me sabe más o menos parecido como a la cerveza incluso. Ajá, bueno, no entendí nada, pero ok, es que no, el audio está terrible. Eh, Bueno, y ahorita ya casi terminamos. La kombucha la venden industrializada también ahí en los supermercados, solo que la verdad yo no les recomiendo. O sea, es un producto muy caro y si es artesanal se los cobran más caro todavía y ya está procesado, digamos. Entonces, yo les recomiendo. Si es por curiosear, digamos, y quieren ver solo a qué sabe, ok, pero ya si es para consumir con más frecuencia, mejor produzcan su propia kombucha. Eh, es entretenido, es relajante y ustedes sienten esa armonía, digamos, con la naturaleza, porque están creando un ser vivo y el ser vivo les está dando salud a ustedes. Si ustedes lo cuidan a él los cuida a ustedes, porque el SCOBY son muchos seres vivos que están ahí, que usted los está cuidando y ellos te cuidan también. Entonces, es algo muy bonito, digamos, pero sí requiere tiempo. Si ustedes lo compran ya industrializado, la verdad, yo no sé, digamos, eh, el proceso que ha pasado y no sé exactamente qué tan beneficioso será en comparación a una kombucha que uno mismo hace, ¿no? Y no cuesta nada, la verdad. Ahora vamos al kefir, que también se le llama yogur búlgaro. Es súper fácil, es mucho más simple de manejar que la kombucha.
Esta muchacha dice que hace kombucha, que hace kefir en agua. El kefir con los bulgos, hay bulgos específicos para trabajar solo en agua eh, y otros bulgos que tienen lactobacilos y por tanto necesitan leche como sustrato. Y la leche ellos la transforman básicamente en un tipo de yogurt acidificado. La mayoría de yogures naturales son ácidos. Eh, los que usted compra procesados en el supermercado vienen con un montón de azúcar y otro montón de cosas, y la cantidad de probióticos que tienen es muy pobre en comparación a yogures naturales como el kefir. Y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, se consigue el SCOBY, que es ese cultivo simbiótico de levaduras y bacterias, con una cucharadita suficiente. Se consigue en un tarrito de vidrio, le ponen esa manta ahí, no le pongan tapa porque explota y se muere su cultivo. Entonces, yo normalmente le pongo medio litro de leche y eso me alcanza como para 2 días, 3 días. Y yo consumo como una tacita diaria de ese kefir. Una vez que ustedes tienen la leche, ojalá sea leche entera, leche de esa de caja roja o, mejor aún, leche de vaca, que sea pura o leche de cabra. Pero de ahí aquí en San José, ¿dónde va a conseguir uno eso? Entonces, de ahí lo que hace uno es comprar de esa leche Borden 3% entera, o hay otra que es Dos Pinos también, que diga 3% de grasa o 3,5 y que sea entera. Entonces, esa leche usted la echa en el tarro y después le echa la cucharadita de búlgaros y después de unas 48 horas ya vas a tener eh, este cultivo ha procesado la leche y ya la ha deslactosado, por decirlo así, ha convertido la lactosa en otro tipo de productos que sí podemos digerir fácilmente todos los seres humanos. Entonces, para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa, que son la mayoría de ellas, es una solución genial, digamos, para poder consumir ese tipo de productos lácteos. Eh, Va a demorar unas 48 horas, digamos, para tener la consistencia que a cada uno le gusta. A mí me gusta con 48 horas. Si la dejo 3 días, va a quedar más ácida de lo que me gusta a mí, pero sí va a quedar más espesa. Entonces, es el costo, ¿no? Ustedes, entre más tiempo lo dejen, va a quedar un toque más ácido, pero va a quedar más espeso. Pero ustedes tienen que buscar el equilibrio. Entonces, por eso es difícil comprar kefir ya hecho, porque el gusto suyo solo ustedes lo conocen. Ustedes tienen un paladar y es parte, digamos, de lo bonito de esto, porque es una experiencia. Ustedes se descubren a ustedes mismos. ¿Cómo es que les gusta el yogur qué acidez, exactamente cuántos días, cuántas horas, cuál es la consistencia que a ustedes mismos les gusta, etcétera? Entonces, toda esa experiencia previa para llegar a saber cómo les gusta ese producto, es algo que ustedes tienen que experimentar por ustedes mismos. No va a haber un producto que usted ya compre hecho que sea estándar para todos los paladares. Eso no existe. Entonces, lo más simple es intentar uno mismo crear su propio kefir, que es súper simple, solo mezclan esos dos ingredientes y cuando van a extraer el kefir en leche, por ejemplo, o ese yogur, lo filtran con un colador plástico, no pueden usar nada de metal, todo debe ser de madera, los recipientes o plástico porque el vinagre, el ácido láctico reacciona con el metal y va a producir toxinas y puede matarlos el SCOBY. Entonces, es como de los cuidados que hay que tener, usar productos plásticos o de madera o vidrio. Y también ustedes pueden comerse los búlgaros si fuera así. De hecho, hay gente que hace hasta queso crema con esto.
queso crema natural y hasta pueden hacer un tipo de queso y también masa madre para hacer pan sin gluten, que son productos de alto valor agregado, por ejemplo, que se derivan de todos estos procesos que estamos hablando en esta clase, que sería la fermentación, ¿no? Por estos microorganismos, pues. Entonces yo les estoy hablando un poco sobre esto porque está directamente asociado a la salud y a nosotros nos interesa que los estudiantes tengan una buena salud y que utilicen esos conocimientos biológicos, los apliquen en algo que beneficie sus vidas. Y entonces, una de esas cositas, pues son estas que les he mencionado, la producción de kombucha y kefir. Ahí termina nuestra clase. No sé si tienen alguna duda sobre esto último que vimos o todo está ok. Todo está bien, profe. Ok, jóvenes, entonces si no hay comentarios, no hay dudas, no hay nada, finalizaríamos aquí. Esta clase vamos a ver si la subimos, si no este viernes, y la otra semana se sube ahí para aquellas personas que no pudieron asistir hoy por una u otra razón. Recuerden que el lunes va a haber quiz y el jueves también. Quedamos por aquí, jóvenes. Entonces, que pasen muy buena noche y que la fuerza los acompañe. Que pase buenas noches, Oscar. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, hasta Bueno, luego, buenas Gracias. noches. Hasta Profe. luego. chao, chao. Gracias. Profe.